Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor de este miércoles 7 de octubre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y los medios de comunicación electrónicos, y de esto vamos a conversar ampliamente la mañana de hoy. Comparto simplemente tres titulares antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, que ya nos acompaña vía Zoom. El Consejo de Derechos Humanos, y lo comentábamos ayer, estaban en plena discusión sobre Venezuela, finalmente aprobó la prórroga de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela por un periodo de 2 años. Esto es una gran noticia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 en contra, fue extendido el trabajo de este grupo de expertos independientes que han encontrado indicios de delitos de lesa humanidad en nuestro país entre el periodo 2014 y 2020. Además, en su comparecencia en el Parlamento Europeo, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró más temprano que el G4 le pidió que contactara al régimen de Maduro. Créanme que no me he lanzado el ruedo como un espontáneo. De esto seguramente hablaremos en los próximos días. Va a generar reacciones esta declaración de Josep Borrell. Y finalmente comentar que hoy se celebra el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Bueno, hay gran expectativa respecto en ese país. Nos acompaña la ex embajadora María Alejandra Aristigueta, fue embajadora designada por la Asamblea Nacional en Suiza. Ella sigue de cerca los asuntos de Naciones Unidas, todavía entiendo colabora con el gobierno interino, al menos con la causa para que vuelva la democracia en nuestro país. Conoce perfectamente lo que ha ocurrido ayer en el Consejo de Derechos Humanos. Gracias por atendernos una vez más. Muy buenos días. Buenos días para ti, María Alejandra. Y muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa. De verdad que es un gran gusto. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo ocurrido el día de ayer. Durante el programa de este martes, comentábamos con nuestros invitados, digamos, la estrategia del chavismo para impedir que esto saliera adelante. Ellos sacaron una resolución para estrechar lazos con la misión de Michelle Bachelet, pero da la impresión que no tuvieron éxito. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en efecto. Desde el año pasado ellos han estado utilizando esta estrategia de hacer una especie de resolución en paralelo a la resolución propuesta por el Grupo de Lima, y el año pasado ellos obtuvieron 18 votos a favor para el establecimiento de la oficina, para la firma de un memorándum de entendimiento, y este año, entre odas a los avances que han habido, supuestos avances que han habido, y odas al respeto de los derechos humanos del régimen de Maduro, se acuerda a través de esta resolución que se va a permitir la ampliación de la oficina en Caracas, que en este momento tiene 2 funcionarios, se va a ampliar a 6 personas, y habla sobre mantener e incrementar la cooperación. Todo eso ya está establecido en un memorándum de entendimiento, con lo cual esto lo que hace es ratificar ese memorándum de entendimiento que ha habido ya entre las partes, entiéndase el régimen y la oficina del alto comisionado, y de esta manera el Consejo puede pedir supervisión de lo que está pasando y pedir que se le informe, ¿no? Entonces, ese informe, esa resolución pasó con 14 votos y empieza a mostrar ya que, a pesar de que es una campaña, digamos, de un ejercicio de relaciones públicas del régimen, pues ya empieza a tener sus fallas, ya empieza a reflejar sus fallas. En cambio, por otra parte, la resolución presentada por el Grupo de Lima, auspiciada también por
la Unión Europea y en un total de 50 países, tiene una votación superior a la que tuvo el año pasado. El año pasado tuvo 19 votos a favor, 7 votos en contra. En esta oportunidad tiene 22 votos a favor y 3 votos en contra, con lo cual se evidencia el aislamiento cada vez mayor de la delegación oficial del régimen ante Naciones Unidas. Me interesa mucho conocer su opinión acerca de la posición asumida por el gobierno argentino. Usted ya adelantaba algo la última vez que conversamos. Francamente fue sorprendente luego de los argumentos que utilizó el embajador de ese país ante la OEA, tratando de minimizar el impacto de las denuncias que contiene el informe de la Misión de Determinación de Hechos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso causó un debate, efectivamente. Se sabía que Argentina iba a votar en contra de la resolución, eso ya se conocía, pero quizás el hecho de que este embajador hablara públicamente permitió que se abriera un debate público en la opinión pública argentina, y ahí participaron tanto víctimas como ONGs nacionales e internacionales, como la misma delegación de Venezuela, digamos, del gobierno interino ante Argentina, y pues entre todos generamos un movimiento de discusión a través de canales, algunos más abiertos, otros menos visibles, para que se le pusiese presión al gobierno argentino. El resultado pues lo vimos ayer, que en un discurso un poco extraño, porque era un discurso favorable de alguna manera al régimen, termina votando o plegándose a lo que el Grupo Internacional de Contacto, o sea, a votar junto con su Grupo Internacional de Contacto, y se justifica o se escuda detrás del hecho de que está detrás del que está funcionando, que está votando en conjunto con sus otros colegas del Grupo Internacional de Contacto. La justificación no importa tanto. A mí me parece que la presión internacional, la presión nacional jugó su papel, y los resultados los vimos ayer. En el caso concreto de México, ¿qué explicación encuentra usted a la posición asumida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con relación a este tema? Bueno, ahí es todo lo contrario. Pues a pesar de que se intentó conversar con ellos, se buscaron distintos acercamientos a todos los niveles, la diplomacia mexicana decidió ser incongruente, ¿no? Por una parte, la embajadora que está sentada en este momento frente al Consejo de Derechos Humanos, destacada ante la ONU en Ginebra, ha sido postulada por su gobierno como posible juez ante la CPI. Con lo cual uno se pregunta si no sería congruente que si ellos respaldan o si ellos creen en el sistema multilateral y en el sistema penal internacional, si no sería congruente que también en el Consejo de Derechos Humanos votara de esa misma manera, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay una presión ideológica bastante fuerte, y que, bueno, hago la salvedad, ¿no? Esto no es personal contra el embajador evidentemente estaría cumpliendo instrucciones, incluso no estuvo en la sala al momento de la votación, ella dejó a su segundo de a bordo para que fuese quien llevara el debate, lo cual también es una indicación. En diplomacia hay esos pequeños detalles, son indicadores. Pero sí es lamentable que el gobierno de México se mantenga en esta incongruencia para jugar en favor de una cercanía ideológica. Embajadora, decíamos que es una extraordinaria noticia. Ayer familiares de víctimas, ONG, celebraban la resolución del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué podemos esperar a partir de este momento, tomando en cuenta que el régimen venezolano ha impedido el trabajo en el terreno de esta misión de determinación de hechos? La escuchamos. Fíjate una cosa, yo creo que esto es realmente para celebrarlo todo, porque esto es un trabajo de las víctimas que han puesto su valentía y su corazón y se han arriesgado a hacerlo, a proporcionar su testimonio. Al mismo tiempo, la sociedad civil, los parlamentarios, los diplomáticos, pero también los medios. Ustedes han sido también aquí fundamentales en mantener siempre vigente y vivo el debate sobre el tema de los derechos humanos. Entonces yo creo que es una cosa para congratularnos todos del trabajo, el esfuerzo conjunto que hemos hecho. ¿Qué se espera para el año que viene? Bueno, se esperan, es una prórroga de 2 años, se espera que vayamos a ver 2 informes. Por una parte, se le pide a la Misión de Determinación de Hechos que haga un informe oral
a mediados del año que viene, y al final del año que viene, contando final del año que viene como septiembre del año que viene, en la sesión de septiembre del año que viene hagan una presentación nueva por escrito. Se va a profundizar un poco más en las 4 áreas que ya se habían planteado: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y se está tratando de determinar, no quedó plasmado en la resolución final, en el texto final, pero se está tratando de establecer no solamente responsabilidades individuales, sino estructuras y entidades. Y eso es importante porque digamos que seguimos avanzando en la determinación de los hechos, y eso va a permitir tener un inventario muy claro de las responsabilidades, por lo pronto las responsabilidades individuales. Embajadora, el contenido del informe y la posición asumida por la comunidad internacional ha llegado a los ciudadanos que hoy comprenden el alcance de la violación de derechos humanos en nuestro país, la posibilidad, por pequeña o ahora un poco más grande que sea, de que los responsables asuman algún tipo de culpa o tengan que responder ante la justicia. Yo le pediría un comentario porque entre las recomendaciones que más destacaron los medios de comunicación en su momento están la exhortación a la comunidad internacional para que actúe apelando a la justicia universal, número 1, y número 2, exhortando a la Corte Penal Internacional a actuar o acelerar las investigaciones que están en marcha. ¿Qué podemos esperar con relación a estos temas? La escuchamos. En efecto, fíjate que una cosa muy importante de esta resolución es que pide o decide el Consejo de Derechos Humanos como ente, decide que va a llevar todos los informes que se han producido hasta el momento. Estamos hablando de informes que arrancaron en el 2014, pero no solamente son los informes que hace el alto comisionado o la alta comisionada ahora, o estos de la misión de determinación de los hechos, sino todos los informes relativos a Venezuela, llevarlos a la Asamblea General, para que la Asamblea General a su vez los lleve a los distintos entes pertinentes. Entre los entes pertinentes pues también está la Corte Penal Internacional. O sea, efectivamente se buscan acelerar los tiempos, se busca que empecemos a tener unas investigaciones serias a estas denuncias, y yo creo que sí se aceleran los tiempos para que el régimen entienda por lo pronto que debe parar, y para que los responsables sepan que los crímenes, la responsabilidad no caduca y los crímenes no prescriben. Entonces que tomen ellos también conciencia de esto para que se pongan a derecho y para que cesen en la represión. Yo creo que tenemos un camino por delante muy interesante. Yo nunca he sido altamente optimista, tengo 20 años trabajando en este tema y 10 años muy activamente metida en la oficina del alto comisionado, visibilizando primero, haciendo que nos escucharan, y posteriormente pues colaborando de alguna manera llevándole víctimas que pudiesen llevar su testimonio y pudiesen ser escuchados por ellos. Yo no soy la persona optimista que dice que esto ya está resuelto, pero sí creo que se abre un camino aquí de mayor presión internacional por una parte y de mayor presión jurídica por la otra. ¿Es posible que Naciones Unidas presione para que se permita el trabajo en el terreno de esta misión? Porque esa ha sido la justificación que ha utilizado el régimen venezolano para desacreditar el contenido del informe. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate una cosa, María Alejandra. Ayer, escuchando al embajador de Burundi, al embajador de Yemen, a otros embajadores de otros países que también están sujetos en este momento a algún mecanismo de vigilancia, supervisión o establecimiento de hechos o de investigación, todos tenían el mismo discurso, todos apelaban a la soberanía nacional, a la injerencia extranjera, a que eran sesgados, que eran políticamente inducidos. O sea, todo el mismo, parecía un guión que se hubieran compartido, parecía que todos tuvieran la misma declaración, que se lo hubieran compartido y solamente cambiaban el nombre de Yemen o Burundi por el de Venezuela. Entonces, para mí queda claro que esto es va a ser un mecanismo que va a seguir avanzando y que vamos a tener aquí resultados visibles. Este inventario que va a ser necesario de quiénes son los responsables, pero además esta descripción minuciosa que se hizo de los casos va a seguir aumentando. Entonces, no van a poder ellos impedir que se lleve a cabo esta investigación, a pesar de que no los dejen entrar en Venezuela. Todos estos países han impedido que entre la misión de determinación de hechos
o la Comisión de Investigaciones o cualquiera de los mecanismos que se crean dentro del Consejo de Derechos Humanos, todos estos países perpetradores de violaciones a los derechos humanos impiden que los expertos puedan entrar en su país, y sin embargo los resultados y las metodologías son ampliamente aceptadas por todos los países. Nos llamó la atención un detalle, embajadora, quisiéramos su comentario al respecto. El embajador o comisionado de para las Naciones Unidas, el diputado Miguel Pizarro, en rueda de prensa digital, él decía que, entre otras cosas, durante esta discusión en el Consejo se dejaba claro que no había condiciones en Venezuela para celebrar elecciones libres y transparentes en nuestro país, tomando en consideración las graves violaciones a derechos humanos. Le pediría un comentario sobre este tema porque hay una discusión abierta ahora mismo en Venezuela. La escuchamos. Efectivamente, no solamente el informe de determinación de hechos, sino también la resolución adoptada ayer habla sobre la necesidad de llevar a cabo unas elecciones presidenciales y parlamentarias con estándares internacionales, transparentes, justas y con observación internacional. Y por lo tanto, visto que nada de esto está sobre el tapete en este momento, no se evidencian estas características por los momentos, pues las elecciones no deberían ser llevadas a cabo el 6 de diciembre. Embajadora, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajadora designada por la Asamblea Nacional en Suiza, María Alejandra Aristigueta, conoce perfectamente estos temas, continúa colaborando de alguna manera con la causa para que regrese la democracia a nuestro país. Feliz día, embajadora, gracias. Mil gracias, a ti también, feliz día. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Rafael Euskadi, coordinador del programa venezolano de educación y acción. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia. Gracias por atendernos. Le pido una primera reacción acerca de esta excelente noticia, si me parece, que conocimos ayer, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de aprobar una prórroga de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente es una muy buena noticia para las víctimas, para las personas que han sufrido dentro de nuestro país abuso de poder y hasta hoy siguen condenadas a la impunidad, a que esas situaciones no se investiguen, que no tengan justicia. Así que para ellos, que es el centro de todo este trabajo, es una muy buena noticia. Hay muchas expectativas entonces de estar cada vez más cerca de ese día en que ellos pueden recibir un trato digno por parte de un ente que administre justicia. Sin embargo, para el gobierno ha sido una muy mala situación,
porque se derrotó la estrategia de simulación a nivel internacional que pretendía convencer que por sí mismo era capaz de tomar decisiones para mejorar la situación de bienestar y derechos humanos de los venezolanos. Nosotros sabemos, estamos absolutamente convencidos que no es así, y es por eso que esta resolución que ha sido aprobada con una cantidad importante de votos, yo creo que eso también es importante señalarlo, que hay países que públicamente han sido aliados del gobierno venezolano, y hoy ya no pueden mostrar ese apoyo de manera pública, y en el caso de México se ha abstenido, y en el caso de Argentina, por ejemplo, ha votado a favor, ¿no? Entonces esto es una mala noticia, porque el gobierno cada vez está más solo. Creo que ya nadie quiere tomarse esa fotografía con una persona a la cual se está sugiriendo que ha sido responsable de crímenes contra la humanidad en su país. Bueno, le pregunto a Rafael Uzcategui el alcance de esta decisión, más allá de la prórroga del trabajo de la misión. Le preguntaba a María Alejandra Aristigueta, que fue embajadora designada ante Suiza por la Asamblea Nacional, si podemos esperar que Naciones Unidas de alguna manera, aumente la presión para que se le permita el ingreso a nuestro país de estos expertos internacionales. El argumento principal que ha utilizado el régimen venezolano para desacreditar el informe, ¿qué puede decirnos? Sí, bueno, lamentablemente estos mecanismos internacionales necesitan tiempo, tienen un trámite institucional y burocrático que no está a la altura de las urgencias que tiene una situación tan dramática en diferentes países, pero particularmente en Venezuela. Sin embargo, cuando se comienzan a agotar los mecanismos de buena fe, que es lo que nos está sucediendo, cuando el Estado del país reitera su conducta a espaldas de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, bueno, pues estos mecanismos de manera lenta, pero progresiva y segura, comienzan a aumentar la presión para que se tomen decisiones favorables a las víctimas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esto ha abierto un abanico de posibilidades que tienen que ver con la aplicación de la jurisdicción universal, con la posibilidad de que se abra un caso concreto sobre nuestro país en la Corte Penal Internacional, pero también es un llamado importante a la comunidad internacional, y eso se vio reflejado en la votación, que ya no hay excusas para decir fuera de nuestras fronteras que no existe información confiable, que no existe información precisa para conocer la dramática situación de los venezolanos. Entonces, claro que es un elemento importante para la comunidad internacional, e incluso también para el propio secretario general de Naciones Unidas, que ha tenido una actitud, bastante ambigua sobre la situación venezolana. Creo que sobre él mismo también esto se ha convertido en una herramienta diplomática para que todos los mecanismos internacionales y todas las posibilidades de protección para los venezolanos no solamente se activen, sino que intensifiquen su actuación sobre nuestro país. Pregunto sobre las consecuencias reales de esta situación. Los ciudadanos, digamos, han entendido, por lo que hemos podido ver y escuchar, que las violaciones de derechos humanos tienen consecuencias en Venezuela. De hecho, recordamos algún testimonio durante las protestas de los últimos días advirtiendo en Yaracuy, ellos saben, diciendo entre los ciudadanos, ellos saben que no pueden hacernos nada, como con la conciencia de que los están observando. Sin embargo, esto no ha impedido la violación de derechos humanos y la represión y la acción de los cuerpos irregulares armados en Venezuela. ¿Qué consecuencia real puede tener este informe, y saber si lo que está ocurriendo a partir de este momento, o lo que puede ocurrir, también será motivo de investigación? Lo escuchamos. Sí, bueno, a partir de la activación de este mecanismo en concreto, se abre la posibilidad de acciones penales a nivel internacional. Las autoridades de nuestro país se ven presionadas y se ven monitoreadas de manera mucho más cercana, y eso hay que recordar que obligó esta actuación de simulación que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, donde el fiscal de una manera insólita ha respondido y ha activado algunos casos de atención que tenían muchos años detenidos, ¿no? Intentaba mostrarse diligente frente a las diferentes denuncias, donde se tomaron decisiones de indultar a 110 personas por la presión de la discusión de esta semana, y ojalá que esta posibilidad continúe estimulando o obligando a que las autoridades sigan tomando, a pesar de que no estén convencidas de ello, algunas decisiones favorables para las personas en concreto. Pero en segundo lugar,
También ojalá nosotros esperamos que este mecanismo y la necesidad que tienen las personas que han sido señaladas dentro de este documento de intentar de que esto no avance la jurisdicción internacional, ojalá que también esto sea un elemento para que se permita una transición a la democracia y se genere mecanismo para ello. Y en tercer lugar, también nos parece que como el mandato de la resolución ha incluido cosas específicas y algunas novedades, como por ejemplo la investigación en concreto de delitos de naturaleza sexual, en donde se está instando a las autoridades a que cooperen plenamente tanto con la Oficina del Alto Comisionado como con el resto de los mecanismos, que se permita el ingreso a nuestro país de estos actores internacionales que tienen mandato de protección a derechos humanos. Ojalá entonces que veamos algunos resultados concretos en los próximos meses. Esta misión va a continuar realizando informes, va a profundizar en las investigaciones que ha realizado. Esta resolución le obliga a tener no solamente actualizaciones escritas o nuevos informes escritos, sino actualizaciones verbales en los siguientes consejos de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces vamos a tener esa mirada mucho más atenta, que además está enfocada en la responsabilidad individual, lo cual ojalá sea una presión para que las autoridades dejen de comportarse como hasta ahora lo han hecho y entonces caminos para que los venezolanos podamos volver a vivir en democracia. Ahora, como mínimo hemos visto detenciones arbitrarias en las últimas horas en el marco de las protestas, la acción de los cuerpos de seguridad buscando a los manifestantes en sus residencias cuando ya la protesta había cesado, la acción de grupos armados, el uso de armas de guerra para reprimir las manifestaciones. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, bueno, esta situación de estado de alarma y de cuarentena por una emergencia sanitaria está siendo utilizada por el gobierno no para garantizar el bienestar y salud de la población, sino para intensificar su mecanismo de control territorial. Y aquí hay una tensión importante, aquí hay una tendencia grave que nosotros vamos a continuar denunciando sobre la creación de una nueva normalidad en donde se intenta que los venezolanos tengamos la menor posibilidad en el ejercicio de nuestras libertades democráticas. Es insólito, y eso estamos intentando que lo comprenda la comunidad internacional, que aquí de manera pública dentro de nuestro país no podamos hablar sobre cifras reales, sobre tendencias, sobre el comportamiento de la propia enfermedad, y que las instituciones académicas y científicas que están alertando sobre esta evolución sufran represalias y sufran persecución por brindar su conocimiento para el diseño de una mejor respuesta al coronavirus. Así que pues es la situación que hoy estamos diagnosticando, que vamos a continuar documentando, y yo creo que este resultado de la misión de determinación de hechos no solamente reivindica el testimonio de las personas que han sufrido el abuso de poder, sino también ese trabajo paciente, constante y necesario de continuar levantando estos expedientes de cómo se comporta el Estado y sus diferentes funcionarios para poder transmitírselos a estas instancias internacionales de protección, dada la imposibilidad que tenemos dentro del país de poder contar con un sistema de administración de justicia que responda a los reclamos de la ciudadanía. Que presentó la misión, que ahora prorroga su mandato 2 años más. Ellos señalaban a altos funcionarios del régimen venezolano, comenzando por Nicolás Maduro, varios de sus ministros y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué podemos esperar con relación a esos señalamientos? Lo escuchamos. Mira, nosotros tenemos la expectativa, y yo creo que eso sería la segunda buena noticia de este 2020 en materia de protección a los derechos humanos, además de ese informe de la misión, que durante el año se anuncie el avance dentro del examen preliminar de la situación venezolana, porque ese examen preliminar tiene 4 fases, tiene 4 etapas. Venezuela se encuentra en el segundo nivel, y ya teníamos las expectativas a comienzos de este año de que se iba a anunciar que íbamos a avanzar dentro del examen preliminar y que íbamos a estar más cerca de la posibilidad que se abriera un caso concreto sobre nuestro país. Así que este documento se convierte en un insumo muy importante para que sea procesado por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional y avanzar en esa situación. Pero además hay que recordar que las recomendaciones de este informe también le han sugerido a la comunidad internacional que considere la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos que han sido señalados allí, por ejemplo, contra el delito de tortura, que tiene una convención internacional, la Convención Internacional contra la Tortura, que posibilita
que sucedan cosas como lo que en algún momento le sucedió a Augusto Pinochet, que fue detenido en un país diferente al suyo y que luego fue remitido para que fuera debidamente sancionado por un tribunal. Así que esto es lo que abre la posibilidad de que se inicien este tipo de acciones legales, y además, como lo dice la propia resolución que ha sido aprobada, también se queda abierta la puerta para que, si la conducta del Estado venezolano persiste, se considere la posibilidad de adoptar nuevas medidas que presionen de manera mucho más intensa, como el establecimiento de una comisión de investigación que tiene un nombre muy anodino, tiene un nombre muy light, pero significa la máxima instancia de investigación penal que existe dentro de los mecanismos de Naciones Unidas. Entonces, al final de esta resolución queda abierta esa puerta. Si el Estado venezolano continúa comportándose así, si continúan las situaciones enunciadas en este documento y continúan las situaciones de abuso de poder, se van a continuar incrementando los mecanismos de presión sobre Venezuela. El informe y el trabajo de la misión deja la sensación de que en algún momento los responsables tendrán que asumir sus culpas o tendrán que rendir testimonio ante la justicia. Yo le pediría un comentario al respecto, o si podemos esperar que con el tiempo se diluyan estas gravísimas denuncias contenidas aquí. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es una responsabilidad y un compromiso en primer lugar de las víctimas, pero también de la sociedad venezolana y del liderazgo social y político, mantener este tema en la conversación pública, y que estas situaciones en algún momento puedan establecerse las condiciones para que se investiguen y se sancionen debidamente a todos los responsables. Estos delitos no prescriben en el tiempo, y creo que es el compromiso de la sociedad venezolana, pero particularmente de las víctimas y de quienes los acompañamos, de que estas situaciones no se olviden. Pero en segundo lugar, lo importante que genera este tipo de señalamientos, este tipo de documentos, este mecanismo en concreto, es que ya no hay excusa a nivel internacional para decir que no se cuenta con información confiable sobre lo que aquí está pasando. A nosotros todavía, como Provea, nos sigue costando mucho esfuerzo tener que convencer a personas que siguen teniendo expectativas sobre la situación venezolana, por las razones que sea, pues bueno, siguen cercanos al gobierno actual que está instalado en Miraflores, pero ahora tenemos este documento como primer elemento que vamos a poner sobre la mesa, y eso va a obligar a muchas inhibiciones, cosa que a nivel geopolítico va a ser muy importante, como lo vimos en la reciente votación. Así que el autoritarismo venezolano cada vez se está quedando más solo. Los oídos y los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela, y cada vez están mejor informados sobre el drama y sobre la hazaña que se ha inoculado contra los venezolanos por parte de quienes gestionan hoy el control territorial de nuestro país. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, reaccionando a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día de ayer de aprobar la extensión, la prórroga de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela por un periodo de 2 años. Recordar que ellos, los expertos internacionales de la misión, encontraron indicios razonables sobre delitos de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país entre el periodo 2014 y 2020. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes,
@heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, y nos acompaña vía Skype Molly de la Sota. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, preso político. Además, su expediente o su caso aparece reflejado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela. Gracias una vez más por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, de verdad, por este espacio. Le pido una primera valoración de su parte, la hemos seguido en redes sociales, su reacción a esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de prorrogar el trabajo de esta misión. ¿Qué expectativa tiene? Bienvenida, la escuchamos. Sí, bueno, de verdad que esa es una muy buena noticia, porque además que sigue poniendo en el tapete el caso de las víctimas de tortura, de persecución, de detenciones arbitrarias en Venezuela, ¿no? Y el mundo lo sabe y ahora va a estar más pendiente. Yo quiero enviar un mensaje a las familias y a las víctimas de la tortura en Venezuela, porque sí he escuchado los comentarios de que, bueno, pero entonces son 2 años y hay que esperar 2 años más. No son 2 años. Esta comisión va a empezar a trabajar de una vez y dentro de 1 año va a ser una actualización oral. Eso significa que en 1 año vamos a tener también más nombres, más cómplices, y eso de alguna manera tiene que prevenir o evitar que esta gente siga haciendo lo que está haciendo. O sea, la persona de aquí en adelante que siga de cómplice, que no proteja a las víctimas, dentro de 1 año esos nombres van a salir. Eso es lo importante. Por otro lado, también es lo de la comisión de la señora Bachelet en Caracas, que le prorrogaron también, pero hay un condicionante. De aquí en adelante la señora Bachelet va a tener que hacer una actualización oral sobre las recomendaciones que se hicieron en ese informe el año pasado. Es decir, de las 13 recomendaciones que se hizo en el informe del año pasado, solamente se habían cumplido 2, que era la oficina de la señora Bachelet y los cursos estos de derechos humanos que ella da. Sin embargo, todo lo demás no se le había hecho seguimiento. Así que yo pienso que ya tenemos, por decir, protectores a nivel del mundo que van a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela. Por lo tanto, esperamos que disminuyan estas violaciones de derechos humanos y que pronto sean liberados, como lo dice en el informe, en los 2 informes, que pronto sean liberados las personas que están detenidas arbitrariamente. Con nuestros invitados anteriores, la embajadora María Alejandra Aristigueta y Rafael Uzcategui, le preguntábamos acerca de la expectativa en torno a la justicia luego de este esfuerzo de la comunidad internacional y sobre todo de los familiares y las víctimas en nuestro país. ¿Qué expectativa tienen ustedes sobre el tema de los responsables, de los hechos que están reflejados en el documento? La escuchamos. Sí, bueno, esos casos están en la Corte Penal Internacional, muchos están allí, pero ahorita se introduce otro elemento, que es la justicia universal. Ella hablaba de eso también. Es decir, porque hay un tema en derechos humanos internacionales. A nadie le gusta que le digan que es un violador de derechos humanos, un torturador. Eso más que todo es una sanción moral. Entonces es importante esa sanción moral, pero también es importante la justicia que estamos buscando las víctimas y la reparación. Y esa justicia universal nos va a permitir a nosotros que otros países también puedan solicitar a estas personas que son unos criminales de lesa humanidad. Además que eso no prescribe. Sé que la justicia es lenta, o sea, lo hemos visto en la historia, pero sin embargo se abre una ventana importante. Y hay un llamado que quiero hacer a los políticos, a los demócratas del mundo, y es que exijan la liberación de las víctimas de la tortura que aparecen en ese informe. En el caso de los militares, son 38 nombres que se mencionan desde los casos número 13 hasta el 17, que aún continúan, de los 38, de los 40 nombres, 38 están todavía en manos de sus represores. Entonces es importante que se proteja a las víctimas que denuncian y que se exija la liberación inmediata. Ahora, sobre el caso de su hermano, usted pedía efectivamente en redes sociales su liberación inmediata. ¿Qué información tiene al respecto? No sé si ustedes han podido comunicarse con él. Él ha sido víctima de torturas. La escuchamos. Sí, aún todavía, pero los tribunales creo que empezaban esta semana por el tema de la gasolina, no se puede oír, pero esperamos que ya se inicien la actividad, porque imagínense, tenían 6 meses cerrados los tribunales
Esperamos también que se inicien las visitas. No hay visitas todavía para los presos políticos, ni a ningún preso tampoco hay visitas de abogados. Entonces esperamos que con este informe se aperture un poco más esta parte, que los permitan ver, que permitan actualizar los casos a nivel de proceso, de debido proceso, porque ya mi hermano tiene como más de 50 militares, tiene más de 2 años sin juicio, por lo tanto le sale el decaimiento de la pena. Pero en realidad todavía no hemos tenido ninguna noticia sobre visitas, ni de abogados, ni familiares, ni tampoco sobre el tribunal. Sobre la actitud o la posición que ha asumido el régimen venezolano o las autoridades que acompañan al oficialismo, prácticamente negando el contenido del informe, descalificando el trabajo de esta misión que ahora, cuyo trabajo va a prorrogarse durante 2 años. Yo le pediría un comentario al respecto, la escuchamos. Bueno, es que ellos se olvidan que en Venezuela están los representantes diplomáticos de todos esos países que lo acompañan a ellos, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en las Naciones Unidas. Entonces, negar algo que ellos mismos se dan cuenta y que reciben las denuncias directamente. Por ejemplo, el canciller Arriaza no ha en ningún momento respondido a los relatores sobre la tortura, sobre la detención arbitraria, tampoco sobre las resoluciones de las Naciones Unidas. O sea, en el caso de los militares, yo puedo hablar por los militares que tienen doble nacionalidad, incluyendo la de mi hermano, ellos no han respondido para nada a esta protección consular. Es decir, ellos violan la Convención de Viena y los países lo saben. Entonces, por mucho que ellos digan que no, pues ellos lo están viviendo y ellos reciben las denuncias constantes de las víctimas de la tortura en Venezuela. Él, en una entrevista, no sé si la ha leído usted, en El País de España, sobre este tema de la misión de verificación, él insiste, bueno, no vinieron a Venezuela, nosotros estábamos trabajando con Michelle Bachelet, con su equipo, que está en Venezuela, han ido a todos los sitios a los que han querido y han comprobado la realidad de lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza? Mira, hay algo muy importante. Esta comisión, lo digo porque, bueno, obviamente el caso de mi hermano está allí. A ellos se les dieron todas las pruebas, se les dieron el expediente, las denuncias que se incluyeron, que se han ingresado en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, en los tribunales militares. Todo lo que ellos relatan allí, no solamente es que es un testimonio, yo digo, mira, a mí me parece que el general Edgar Rojas Borges, que es el presidente de la Corte Marcial, pues no atiende las denuncias de tortura. No, eso no es así. A ellos se les enviaron documentos firmados por el mismo general. Todo lo que dice en el informe está respaldado con documentos. Y el que quiera que los pida. Yo he hecho unos documentos públicos en nivel de las redes de mis denuncias, que Tarek William Saab dice que él responde a las denuncias, eso es falso. Hay una fiscal, de hecho, mencionada, que es Dusay Dueñas, que es la número 32 del Ministerio Público, que debería atender las denuncias del caso de mi hermano, no lo ha hecho. Entonces, yo pienso que mientras más nosotros denuncien ante la Defensoría, a veces uno va y no le firman, pues entonces tomen una foto de que se está entregando el papel. O sea, hay que aprovechar esta oportunidad de verdad para denunciar y demostrar que sí estamos denunciando y que ellos están recibiendo las denuncias. Entonces no se trata de eso, porque el otro informe, el del año pasado, la comisión no estaba, de la señora Bachelet no estaba en Venezuela. Ese informe lo hizo por entrevistas que ellos fueron a 8 países, tengo entendido, directamente con las víctimas y la familia, y fíjese lo que salió esta comisión. Entonces, negar de que es porque no fueron, entonces si tú no vienes, eso es totalmente, y sobre todo en un mundo actualizado y con internet que tenemos hoy en día, que hay entrevistas virtuales, o sea. Pero es que quizás, y si me permite, lo más grave de esta declaración es que él se pregunta, ¿qué excesos se pueden cometer en Venezuela? Los que se pueden cometer en cualquier país del mundo. ¿Qué responder ante una declaración como esta después de los horrores que están plasmados en el informe de Naciones Unidas? La escuchamos. Bueno, yo estoy haciendo un llamado a los representantes de las embajadas, de los que aprueban todo esto y los que lo apoyan, que les soliciten que vayan que entren en la DGCIN, que entren a la helicoide, que entrevisten ellos mismos, que vean cómo está la gente allí, que vayan a Ramo Verde. O sea, eso es un llamado a la diplomacia que se encuentra en Venezuela y que ellos mismos pidan hablar con las víctimas a ver qué tan mentira es. Y si quiere el señor Arriaza, bueno, que me dé su correo y yo le envío las pruebas de todas las denuncias y de todas las notas consulares que le ha mandado el cónsul, la representación peruana en Venezuela, y que él no ni siquiera responde. También lo que no responde a todo lo que le envía la misma Naciones Unidas. Claro, lo que pasa es que no es cierto lo que dice el señor Arriaza, porque no todos están sometidos a una misión de determinación de hecho, como el caso de
de Venezuela. Ahora yo le preguntaría sobre las expectativas reales, y lo hemos hablado con nuestros invitados anteriores. Usted mencionaba lo que está en marcha en la Corte Penal Internacional. Rafael Uzcategui decía, es probable que con este informe el examen preliminar que ya está en curso avance. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Yo pienso que hay acciones que se tienen que tomar ya de una vez y que se pueden tomar sin esperar que se vaya el régimen o renuncien o que pueda pasar. Primero, lo de la Corte Penal Internacional, eso tiene que seguir corriendo. También tiene que tomarse acciones con la Corte Interamericana, que es a través de la OEA y la CIDH. También tiene que tomarse acciones de sanciones los diversos países, la Unión Europea, y eso lo tiene que hacer la oposición, los líderes democráticos de la oposición. Tienen que empezar a hacer un llamado a la liberación de las víctimas de la tortura en Venezuela hoy. Porque ese informe no es algo que pasó el gobierno pasado, ni el año pasado. Ese informe es de algo que está pasando hoy en día. Entonces, lo que sí hago un llamado de reflexión a los demócratas y a la oposición es que, por favor, inicien una campaña de liberación y de protección de las víctimas de la tortura en Venezuela. Y que sí, que bueno, que hagan los llamados para que los maestros salgan que acompañen a los maestros, pero también hagan un llamado para acompañar a las víctimas de la tortura en Venezuela. ¿Cuántas víctimas de la tortura hay en Venezuela hoy en día? 20 millones, 10 millones, porque tortura es tortura psicológica y tortura física. Por otro lado, hay un trabajo del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas del 2014, 2017, y habían 32.000 denuncias de tortura para ese momento. Entonces, no estamos hablando de 500 personas o 300 presos políticos. No he escuchado de verdad el tema de los presos políticos en estos momentos para su liberación. Y es lo primero que deben de pedir, que se exige y que se liberen los presos políticos de una vez. Ese es mi llamado. Yo le pregunto sobre lo que les ha tocado vivir ustedes como familia, porque sin duda alguna esta decisión del Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento al trabajo de los familiares y de las víctimas, el valor que han tenido para, mantener vivos sus respectivos casos y llegar hasta donde sea necesario para conseguir justicia. ¿Qué puede decirnos? Que hay que seguir luchando hasta lograr la liberación. Pienso que el objetivo es que sean libres, realmente libres, y debemos de luchar sin descanso hasta que eso suceda. No se trata de que le mejoren las condiciones en el sótano, no se trata de que los lleven al hospital y tomen una foto, no se trata de que los saquen al sol, se trata de que los saquen libres, que sean liberados ya. Por eso estamos luchando. Sobre este tema, la periodista Sebastiana Barraez, especialista en materia militar, hace una serie de denuncias en redes sociales. No sé si ustedes han tenido información sobre el ingreso de personas con COVID-19 o con examen positivo de COVID-19. ¿Qué conocen ustedes sobre este tema? La escuchamos. Sí, nosotros tuvimos varias denuncias, varios familiares llamaron solicitando, de hecho, en el caso de mi hermano, pues también le tuvimos que llevarle el kit y el antibiótico ya hace unos meses, cuando empezó todo esto. Tengo entendido que había COVID y que hubo coronavirus. En estos momentos, obviamente, si estás en un sótano sometido al mismo reciclaje de aire, pues es muy difícil que ellos se recuperen y no ha habido atención médica. Entonces, sí hay COVID, ha habido COVID en la DGCIN, en los sótanos. Pienso, es más, nosotros tuvimos la información directa por el Ministerio Público. La misma directora de Derechos Fundamentales nos dijo que la fiscal, cuando hicimos la denuncia el 21 de julio, que la fiscal no había podido ingresar porque había coronavirus en los sótanos de la DGCIN. Entonces no es algo que Molly de la Sota dijo, fue algo que dijo un fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, el señor Tarek William Saab pues no ha enviado a nadie y no ha verificado esta información. Molly de la Sota, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hermana del capitán Luis de la Sota, el caso número 13 del informe de la misión de verificación de hechos de Naciones Unidas, cuyo mandato ha sido prorrogado 2 años más en nuestro país. Gracias, una vez más, por acompañarnos. Okay. Pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre, información, lo decíamos al inicio. Hoy se celebra el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Dice ABC de España, Kamala Harris y Mike Pence separados por un cristal durante el debate. Y es una de las peticiones que ha hecho el Partido Demócrata, esto de establecer una separación por una especie de pantalla de plástico durante el debate. Los técnicos ultiman la colocación de esos cristales acrílicos en Salt Lake City, en Utah, donde se va a celebrar el encuentro. Esas pantallas protectoras separarán a los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos durante el único debate que mantendrán Mike Pence y Kamala Harris. Continúa la carrera de cara a las presidenciales en ese país, que se van a celebrar en el mes de noviembre. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Besuri y la sociología de la ciencia. La ciencia